Buenas a todos, muy buenas. Bienvenidos nuevamente a lo que es Aprendiendo de Minería. En esta ocasión vamos a hablar lo que respecta a recursos y reservas minerales. He querido entrar en este tema más que todo que es dirigido hacia la parte geológica, que es la parte primordial del desarrollo de una mina. Sin la geología, no, y el descubrimiento geológico, la cuantificación de los minerales, no podríamos desarrollar una mina. Entonces, es necesario conocer estos datos. Entonces, vamos a comenzar con lo que respecta a recursos y reservas minerales. Bienvenidos. Para hablar de recursos y reservas minerales, tenemos que conocer primeramente los que los regulan. Los regulan internacionalmente. Y el actor, vamos a decir, uno de los actores principales, conocido mundialmente, que genera las certificaciones, vamos a llamarlo de esa manera, es el Comité Internacional para Reportes de Recursos y Reservas. ¿Qué se logra con esto? Este Comité Internacional lo que nos proporciona es el desarrollo de los informes oficiales, códigos y pautas que van inherentes para poder reportar los recursos y reservas minerales. Entonces, a grosso modo, desde la década de 1980 ha habido varios intentos por desarrollar un sistema de informes y códigos para definir las diversas categorías de recursos y reservas y para certificar activos minerales. Los sistemas de clasificación de reservas y recursos minerales existentes fueron desarrollados por gobiernos y organizaciones científicas, como la Oficina de Minas y el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Comisión Estatal de Recursos Minerales de Rusia, la GKZ, y el Centro de Evaluación de Reservas y Recursos Minerales de Chile. En la década de 1990, los geólogos y profesionales de la minería australiana y estadounidense tomaron la iniciativa de la preparación de un código para informar los resultados de las exploraciones y la minería, diseñado para informar a los inversores. Vean este detalle. Necesariamente para los inversores ingresar en un proyecto, necesitaban que esa mina en cualquier momento tendría un respaldo. Entonces los profesionales, vamos a decir destacados, empezaron a desarrollar este sistema para generar confianza entre los grandes inversores del mercado y grandes actores de la minería. Entonces, y posibles inversores. Muchas asociaciones mineras y geológicas en Canadá, Sudáfrica, Europa y América Latina siguieron y prepararon sus propios códigos similares a los existentes. Es decir, como vemos, ellos simplemente siguieron la guía del CRISCO y lo aplicaron. Entonces, en 1997 se creó un comité de normas internacionales de información sobre reservas minerales, el comité. Entonces, que forma parte del Consejo de Institutos Mineros y Metalúrgicos, y con el objetivo principal de unificar y fusionar los códigos directrices existentes para la divulgación pública. En ese mismo año, los participantes llegaron a un acuerdo, el Acuerdo de Denver, para la descripción y definición de los proyectos de exploración y minería. En ese momento, bueno, ya llegaron a definirse los CRISCO. Presentamos, pero hay que saber que existen dos actores. No todos llegaron a ser parte de este código o de este comité, de estos estándares. Por su parte, muchos otros países decidieron seguir con su metodología, sin entrar a la línea del CRISCO. Entonces, para ese tipo de países que no quisieron, entre esos quedó China, la India y otros países europeos, más que todo de Europa del Este, quedaron los países que están en el sistema de clasificación de las Naciones Unidas. Entonces, cuando vemos, existen dos métodos internacionales. CRISCO, lo podemos definir como
que requiere un informe. El estándar de CRISCO requiere un informe basado rigurosamente en datos y modelos geomineros, metalúrgicos, plenamente respaldados y certificados por personas competentes, calificadas, para informar con transparencia sobre bases minerales, bases materiales con experticia, principios éticos y profesionales intachables, informes reconocidos y exigidos por bolsas y reguladores. ¿Qué hace esto? Regularmente las bolsas de valores, para permitir que una empresa esté, vamos a decir, cotizándose, ellos necesitan rigurosamente publicar sus reservas, si es una empresa minera. Y esa empresa minera tiene que venir respaldada con un tipo de esto, con este tipo de informe que viene derivado del CRISCO. Sin embargo, otros países que desarrollan su minería, como anteriormente dije, la China, la India, ellos no se amarran a estos códigos, simplemente siguen, vamos a decir, el método de las Naciones Unidas, que es un poco más generalizada, y la diferencia, como podemos ver aquí en la definición, el sistema de clasificación de las Naciones Unidas requiere juicios profesionales que sinteticen el nivel geológico del activo. Es decir, ellos no llegan en su informe a mostrar detalles específicos de que cómo está los sondeos, el método riguroso, ya sea el cálculo de la reserva, cómo desarrollaron. Ellos no están exigidos de llegar a detalles en sus presentaciones. Entonces, y la persona que la desarrolla son geólogos profesionales de muy alto nivel, en todos los países existen, más no tienen una firma como persona competente. Lo que varía de un método al otro es que el CRISCO ya tiene personas avaladas internacionalmente que son reconocidos, en este ámbito ya la mayoría son geólogos, que dan su firma y su aval en que las reservas presentadas son las que están siendo emitidas en el informe. Entonces, los informes de las Naciones Unidas, la diferencia es su nivel de factibilidad como proyecto y su nivel de viabilidad socioeconómico no requiere de personas competentes, no es reconocido por instituciones financieras usados para inventariar el potencial minero a nivel de una compañía y a nivel distrital o a nivel de país. Entonces, es más que todo, ya si nosotros somos una empresa minera, vamos a resumirlo así, somos una empresa minera y queremos cotizar en la bolsa, necesariamente debemos guiarnos por el método del CRISCO. El método de las Naciones Unidas desarrollaron un informe de esa categoría. No va a decir que no son ciertas los recursos y las reservas, simplemente no tienen un respaldo de una persona competente. Entonces, eso es más que todo la diferencia. Los dos métodos son válidos. Como le dije en resumen, si queremos cotizar en la bolsa, debemos irnos rigurosamente por el CRISCO. Entonces, comenzamos, seguimos. Cuando hablamos de este tipo de códigos o estándares, uno de los más conocidos internacionalmente es el HORS, que es aplicado en Australia. El código HORS, la última actualización de él fue en 2012, está vigente todavía, y él es utilizado mucho en los países, en Australia, y es reconocido a nivel internacional, aceptado totalmente en todas las bolsas de valores, Nueva York, Asia. A eso también nos venimos para acá, para América, está el código de Brasil, está el código de Canadá, que es muy conocido porque las empresas canadienses son de amplio espectro en inversiones en minería. Entonces hay un instrumento nacional 43101 que es requerido en la bolsa australiana, perdón, en la bolsa canadiense, como un medio para poder cotizar.
Entonces está Chile y Perú, está la Comisión Minera de Chile de 2004, que es la última autorización, que también se rige por el método Trisco. Está la en Europa y el Reino Unido, está el código PERNS, el tal del Kazajstán, Código de Notificación de Kazajstán, el CAPS, está en Mongolia, el código MRC de 2014, la última actualización, está el ruso, el RUSI, el NAI, todos son códigos. Al final del día, de la mañana, ellos utilizan la misma metodología. Ya es una forma de cómo tú presentar ese informe. Está el código sudafricano, el SAN Codex, o el SANREX, última actualización 2016, y está el de Estados Unidos, el SME, que es de la Sociedad de Minería Metalúrgica y Exploraciones. Entonces, presento estos 10 códigos, porque estos 10 códigos son los más, vamos a decir, los más importantes a nivel mundial. Y en resumen lo podemos ver acá, en este mapa. Cómo se va desglosando. Fíjense que el espectro del PERS, que es el de Inglaterra y parte de Europa, hay unas partes de Europa que no lo están tomando, se rige por las Naciones Unidas, como pudimos ver, como de Rusia, Kazajistán, de Mongolia, el HORS, SAN Codex, Brasil, y también, no nombré en la lista anterior, este código de Colombia, que también está regido por y está inscrito en el CRISCO. Entonces, a grosso modo, uno de los también importante, que genera el NI 4301, que es canadiense. Y aquí podemos ver, a grosso modo, los códigos más importantes del nivel mundial en CRISCO. Para empresas mineras de gran renombre que quieran cotizar en la bolsa y presentar su recurso y reserva. Continuamos. En resumen, vamos a decirlo así, ¿qué debe llevar un informe de esta categoría? Un informe de esta categoría o su descripción es un informe público, que hay una persona competente que lo firma, hay factores modificadores, todos estos términos los vamos a ir desglosando más adelante, un objetivo de exploración, un resultado de la exploración, un recurso mineral, un inferido, indicado, medido, una reserva mineral probada y probable, el estudio de alcance, y amarrado con todo esto está un estudio de prefactibilidad y un estudio de viabilidad. Esa es la importancia, porque el CRISCO va exigiendo, muchos estudios llegan hasta los recursos y reservas, más para que sea completo, para uno presentar un proyecto de envergadura, tiene que llevar su estudio de prefactibilidad y su estudio de factibilidad o viabilidad. Entonces, se decidió que el material mineralizado debe clasificarse en dos categorías principales, recursos minerales y reservas minerales. Cada categoría tiene subcategorías, respectivamente. Recursos minerales medidos, indicados e inferidos, y reservas minerales probadas y probables. Todo esto basado en la confianza económica y geológica. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a verlo aquí en esta imagen, lo vamos a ver de una manera más sintetizada y un poco más clara. En la escala vertical vamos viendo cómo va aumentando la categoría de recursos. Va de inferido, aumento de conocimiento y la confianza geológica. Si vamos en vertical hacia abajo, va inferido, indicado y medidos. Cuando llegamos a los medidos e indicados, estamos en una categoría que tiene suficiente, vamos a decir, información, con lo cual se tiene definido muy bien el área o el cuerpo mineralizado. De allí existen en la zona horizontal varios elementos que transforman esos recursos minerales en reservas minerales. ¿Cómo lo transforma o qué influye en ese proceso de transformación? La consideración de los factores modificadores. ¿Qué es un modificante? ¿Qué es un factor modificante? Están factores mineros,
procesamiento, cuando hablamos de minero, es cuando el proceso de explotación, el método de explotación que se aplique, la dilución que haya inmersa en el proceso de explotación, hay varios elementos que se van a explicar más adelante. Procesamiento, en el proceso de planta, cuánto es la capacidad de recuperación de ese mineral mientras es procesado o la recuperación metalúrgica. Eso hace que una reserva, un recurso, influya en su categorización como reserva. Hasta los elementos económicos, mercados, legales, medioambientales, de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del acceso a la zona, medioambientales, la capacidad de qué área nosotros podemos afectar, porque puede haber un recurso en un área determinada, lo podemos identificar, tuvimos permiso para hacer un trabajo de exploración, identificamos un recurso, lo tenemos hasta medido, indicado, pero si no tenemos los permisos medioambientales para explotarlo, aunque sea una parte que nosotros conozcamos o en su totalidad, ese recurso no puede ser categorizado como mi reserva. Porque hasta que no podamos tener los permisos, accesos a ellos, siguen estando dentro de la tierra. Entonces son cosas que van afectando al proceso de reserva mineral. Uno de los casos que me pasó en uno de los proyectos que estuvimos evaluando una vez, estaba muy cerca de una fuente de agua, unos lagos, y está el recurso allí, un mineral, más no se podía explotar porque no teníamos los permisos, porque la localidad se paró firme e impidió que se diera en sí al proyecto. Entonces, son esos eventos que ese recurso quedó allí y no se ha podido explotar. No voy a decir el nombre porque era un proyecto que estaba bajo confidencialidad. Entonces, seguimos en la parte de lo que es, qué es lo que afecta en el paso de recursos minerales a reservas minerales. Lo vamos a ver con mayor en su categorización. Entonces, aquí vemos este esquema, cómo se va definiendo en primera instancia los recursos. Hay un área determinada, se hace una recopilación bibliográfica, se hace un proceso de interpretación de sensores remotos. Los sensores remotos, ahí intervienen fotos aéreas, intervienen fotos satelitales, intervienen radares, que se dan esquemas de un área en el cual nosotros podemos definir una vegetación con la cual nosotros vamos a descubrir más adelante la asociación de esa vegetación con un determinado mineral, entonces, y cómo está descrito la parte de afloración del terreno, y eso nos lo proporciona la interpretación de sensores remotos. Posteriormente, pasamos a una cartografía geológica. Ya allí vamos haciendo los levantamientos y de allí vamos a una geoquímica. Geoquímica vamos tomando muestras, análisis, y vamos empezando a cerrar unas áreas específicas. Vamos hacia la parte geofísica. Aquí hay otros elementos que en otra clase vamos a entrar más a fondo a este tipo de proceso. Más allá, vamos a hablar en esta parte, es hacia lo que es recurso y reserva. Pero a grosso modo vamos a ir nombrando los factores o las etapas que influyen en su desarrollo. Después que tenemos la geoquímica, la geofísica definida, ya vamos desarrollando trincheras, ya se está conociendo más la existencia y se toma en este proceso, en esta parte, se puede categorizar que ya te tienes un recurso inferido, se puede empezar a dar un número estimado, que va a empezar a definirse cuando nosotros empezamos a hacer perforaciones. ¿Qué es lo que nos permiten las perforaciones? Empezar a cortar el cuerpo, empezar a darle un dimensionamiento al posible cuerpo dentro del subsuelo. Entonces pasa una primera etapa de perforaciones y en esa campaña de perforación se obtiene un resultado. Si da positivo,
cubre los tenores esperados, las leyes que se esperaban, se va a una campaña más extensa y más fuerte, de mayor cantidad de perforaciones, para poder en verdad definir un cuerpo completo. Y allí todos esos datos va generando una base de datos, esa base de datos va generando un modelamiento de un cuerpo mineralizado que nos va a definir los recursos medidos e indicados. Posteriormente, se va a llegar a una estimación de recursos. En esa estimación de recursos, ahí está un modelo geológico que se presenta. Se presenta para ser llevado, ahí termina el trabajo del geólogo. El geólogo presenta su modelo geológico, su estimación de recursos, y se lo pasa al ingeniero de mina. El ingeniero de mina comienza su trabajo de definición de cómo va a explotar ese recurso proporcionado por el geólogo. Y lo vamos a ver más adelante. Para terminar de verlo como un esquema con este perfil, le vamos a presentar cómo se ve o cómo se puede ir definiendo un recurso de medido, indicado e inferido. ¿Qué potencializa o qué llega a cerrar la categorización? En términos generales, la cantidad de información que tengamos de esa zona. ¿Y cómo conseguimos mayor información? Con la cantidad de sondajes o perforaciones que hagamos a lo largo de cada uno del área en estudio. Estas perforaciones, a medida que están más cerca, nos proporciona lo que llamaríamos nosotros en este proceso cierre de malla. Cierre de malla es un acercamiento que nos permite a nosotros modelar los cuerpos con mayor certeza y hacer una estimación de ley más segura. Entonces, una densa malla de sondeo es el requisito principal para poder determinar los recursos medidos de un yacimiento. Y vamos a decirlo aquí así, recurso medido. Una malla es una cantidad de perforación. Una malla, como vemos aquí en planta, lo que estamos viendo aquí en planta, este corte AA es lo que vemos aquí en perfil. AA. Entonces, este corte AA, A', nos va a dar un perfil de lo que es el yacimiento. Cada una de las perforaciones, a medida que ellas se van acercando, nosotros vamos a decir que es una malla de perforación. Esa malla de perforación, si su distancia nos proporciona de 50 metros por 50 metros, ya puede llegar a definirse como un recurso medido. Si esa malla tiene mayor distancia entre sí, las perforaciones, por lo menos imagínense estos puntos. De este punto a este punto hay 50 metros, de este punto a este punto hay 50 metros. Pero fíjense que todo eso entra en una categoría verde. ¿Por qué? Y de medido. ¿Por qué? Porque está dentro, está bien cercano las perforaciones y lo hace la posibilidad de medirlo bien. A medida que ellos se van alejando, vamos a decir este punto acá y este punto acá, hay mayor distancia entre ellos, vamos a decir de 100 metros por 100 metros, llega a definirse como un recurso indicado. Tenemos la información, pero necesitamos acercarnos un poco más para darle un modelo a esa zona más certero. Entonces, cuando tenemos recursos inferidos, la distancia entre las perforaciones son de 150 metros por 150 metros. Esto está bajo discusión. Esto lo tenemos como un estándar general que nos permite, por lo menos para rocas, vamos a hablarlo también en yacimientos metálicos, porque para yacimientos como carbón, la malla es, por supuesto, un poco más amplia, porque el mineral es más homogéneo. El carbón como tal es más homogéneo, en cambio, en lo que son minerales metálicos, que vienen en roca ígnea, en la mayoría de sus casos, cuando está a profundidad o si está en una etapa cercana a superficie, saprorock o saprolita, un material saprolítico, ya allí requiere este método de categorización o este método de mallado para poder categorizarlo. Entonces, véanlo acá, fíjense que están más cerca las perforaciones, más cerca, más cerca, más cerca,
Y por eso podemos definirlo como recursos medidos. A medida que se va profundizando, fíjense que se va separando las perforaciones y no tenemos suficiente información. Vamos a decir, este sondeo, esto para los geólogos lo entienden perfectamente, este sondeo no entiende, llega hasta acá y no llega hasta esta profundidad. Fíjense que de acá a acá ya no tengo información. Entonces esta zona va cerrando una forma de yacimiento en la cual yo no tengo una certeza de decir que es medido. Lo bajo en función o en categoría de indicado. A medida que vamos profundizando o estamos alejándonos, las perforaciones no tenemos suficientes entre ellas y no tenemos, ok, estamos tocando una zona que está mineralizada, mas no podemos cerrar los espacios para poder definir bien el modelo geológico. Decimos que es inferior. Entonces, en el proceso de desarrollo de los estudios de exploración, necesariamente los geólogos siempre realizan sus campañas extensas para poder generar los modelos como tal. Entonces, espero que se esté entendiendo hasta acá. Cualquier cosa, pueden dejar sus comentarios allí y estaremos respondiendo. Seguimos. Vamos a hacerlo acá así. Me gusta mucho verlo de esta manera para definir lo que son, lo que son los recursos con una persona que está pescando. Cuando tenemos un recurso inferido, es aquella parte de un recurso por la cual se puede estimar el tonelaje, ley, contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se refiere a partir de la evidencia geológica y se asume, pero no se certifica la continuidad geológica ni la ley. Se basa en información inferida mediante técnicas apropiadas de localizaciones, como pueden ser afloramiento, zanja, laboreo, sondaje, que pueden ser limitados o de calidad y confiabilidad incierta. Ciertamente este señor, cuando va acá a pescar, él sabe que allí hay peces, mas no sabe, no tiene la cantidad definida que puede pescar. Puede pasar ahí toda la tarde y no puede pescar nada, así sea muy buena la carnada. Más, él tiene la certeza que hay peces. Y están allí. Entonces, ya nosotros, cuando estamos en los estudios geológicos, ya tú hiciste una toma de muestra, como vimos en los esquemas anteriores, y ya demostramos que por geoquímica, geofísica, por zanjas, ya demostramos que el recurso está. Pero ¿cómo sabemos cuando un recurso indicado? Es aquella parte de un recurso para el cual el tonelaje, la densidad, su forma, las características físicas, la ley, el contenido mineral pueden ser estimados con un razonable nivel de confianza. Está respaldado por una detallada y confiable información de exploración, muestreo y ensayo, obtenido a través de técnicas apropiadas, de captura de datos, de afloramiento, zanjas, trincheras, laboreo subterráneo y sondaje. Fíjense que aquí en esta etapa ya están las perforaciones. Los sondajes son igual, la misma definición de perforación. Entonces, ¿qué sucede allí? Inmediatamente ya tienes el pez, ya tienes el pez, lo pescaste, ya lo tienes indicado, ya sabes, ya viste su forma y lo tienes a la vista. Vemos cómo es un recurso indicado. ¿Cómo es un recurso medido? Un recurso medido es aquella parte de un recurso para el cual el tonelaje, la densidad, su forma, características físicas, la ley, el contenido mineral, cuando definimos forma, densidad, características físicas, estamos viendo el pez en todo su esplendor, ya lo tenemos allí. Entonces puede ser estimado con un nivel de confianza que está respaldado, detallado y confiable información de la exploración, muestreo y ensayo, obtenido a través de técnicas aprobadas de captura de datos, de exploración, zanjas, trincheras, laboreos subterráneos y sondaje. Los puntos de muestreo están espaciados lo suficientemente próximos como para confirmar la continuidad geológica y de ley. Lo que habíamos visto anteriormente, la distancia que había entre cada uno de las perforaciones. Aquí está el amigo con su pescado bien medido, él lo está allí,
prácticamente sabe qué tipo de pescado es. Pescado de río, bien medido, y lo tienen en su sartén, ya listo para asar. Pero aquí va a entrar el tema de reserva. Fíjense que regularmente, tanto así como en el pez, que ya lo tienes bien definido y bien medido en el sartén, regularmente la persona no se va a comer todo el pescado. Muchos dejan la cola, muchos dejan la cabeza, ni las espinas las vas a consumir. Entonces tú de este pez vas a comer lo que es justamente la carne. Esa carne, que es la que tú puedes vamos, consumir, es la que tú vas a atacar. Así pasa en la naturaleza, así pasa en los recursos minerales. De esos recursos medidos, nosotros no nos lo vamos a consumir todo. Hay un método de explotación que va a obligar que cuando se vaya a extraer ese mineral, cierta parte de ese mineral vaya a quedar allí dentro de la mina, como soporte. Hay áreas que a lo mejor no se pueden explotar por algún fallamiento, está muy cercano o está incluso metido en una falla. Entonces, por seguridad de la zona y área de explotación no se explota. Entonces, hay muchas cosas inherentes que van a hacer que un recurso como tal, el valor del recurso en el momento, su valor económico, eso lo vamos a ver más adelante. Pero de esta manera vamos a ir entendiendo de una manera gráfica cómo va tomando el aspecto un recurso a pasar a ser una reserva. Entonces vamos a verlo acá, recurso y reserva. Entonces un resumen de lo que todos habíamos hablado anteriormente. Entonces lineamiento geocientífica, viabilidad económica confirmada. ¿Qué es toda esta definición? Bueno, volvemos al gráfico que teníamos anteriormente, inferido, indicado y medido. Entonces tenemos ya manejamos esta información, que la mayor cantidad de sondaje, lo inferido, la distancia es mayor, a medida que se va acercando cada una de las perforaciones, se va definiendo un recurso indicado y hasta que se llega a un recurso medido. Entonces, los factores modificadores para transformar o categorizar el recurso indicado y medido, que son los más importantes, que tenemos mayor información, a reserva probable y probada, que sería, como habíamos visto anteriormente, el PES, lo que realmente yo voy a aprovechar de estos recursos, y allí empiezan a entrar los elementos más técnicos. Estos elementos más técnicos de los factores modificadores que hicimos, hablamos anteriormente, entran el tipo de explotación, metalúrgico, de mercado, legal, ambiental, social y gubernamental. Fíjense que hasta el nivel de cómo esté el país, si es un país muy conflictivo, si es un país que tiene problemas con la permisología, si las personas no respetan los contratos, entonces puede estar ese recurso allí y no lo vamos a poder explotar. Entonces, cuando nosotros vemos los recursos inferidos, no tienen correlato con la reserva. Ellos no van a tener un correlativo. Entonces, cuando tenemos una viabilidad económica medianamente establecida, podemos decir que ese recurso indicado o medido pasa a ser una reserva probable. Cuando tenemos una viabilidad económica razonablemente establecida, ya tenemos ese recurso como probado. Ya tenemos mira, tenemos un ámbito de mercado, de cuánto es el rango, hasta uno establece un rango mediano de explotación. Ya nosotros cubrimos todos los aspectos técnicos y podemos decir justamente, mira, tengo esta cantidad de todo este recurso realmente de 500 toneladas de oro que está de recursos, lo que es de reserva en este momento, el precio de oro del mercado, con la técnica de explotación que tengo, con la técnica de recuperación que tengo, con la estabilidad del país, de esas 500 toneladas de oro de recursos, puedo aportar 300 toneladas nada más. Entonces, ahí vamos viendo que hay diferencias del aprovechamiento de un yacimiento. Entonces, para eso lo vamos a ver más adelante. A medida que vamos avanzando, vamos entrando más en lo que es la diferencia. Por eso siempre, cuando nosotros vemos un informe CRISCO, inmediatamente el inversor, ok, el recurso es un referente.
es un referente para el proyecto, más uno se focaliza en la reserva, porque eso es lo que, con lo cual realmente en ese momento se cuenta, con lo cual usted va a comercializar, con lo cual usted va a tener un retorno de su inversión. Entonces, seguimos adelante. Lo vemos aquí. Categorización de las reservas y minerales. Entonces, hay niveles, nivel 4, nivel 3, nivel 1 y 2. Cuando hablamos de nivel 4, consideramos aspectos tales como el modelo geotécnico, el modelo hidrogeológico y el modelo geometalúrgico. Aquí en esta parte, los medidos indicados e inferidos, los recursos, podemos ya nosotros tener un plan general para este tipo de recursos. Ya nosotros podemos hacer una estimación. Cuando entramos en el nivel de medidos indicados, que vamos a empezar a obtener realmente reservas, para poder obtener reservas probables, en el nivel 3, ya yo aquí controlo la fase de minería y proceso. En la minería se consideran aspectos tales como el método de explotación, el método de dilución, el diseño minero, la secuencia de explotación y la capacidad de producción. En la fase de proceso consideramos aspectos tales como el método de tratamiento, el comportamiento metalúrgico, la capacidad de producción de la planta y la disposición de los residuos. Cuando tenemos disposición de residuos, es la cola resultante del proceso, lo que se desecha. Y allí nosotros podemos tener podemos decir, unas reservas probables, porque dominamos todos estos aspectos. Cuando tenemos una categoría de medido, las reservas probadas, como tal, ya tenemos una certeza muy mayor, porque ya es un negocio y tenemos todo su entorno cubierto. ¿Qué hay en el entorno? Se consideran aspectos tales como el plan minero, el programa de producción, costo de operación e inversiones. Aquí fíjate que ya yo entro en la parte de costo y sé cuánto tengo que invertir. Ya yo tengo todo definido. Un estudio de mercado, infraestructura, suministro. Yo tengo ya todos mis clientes, tengo ya quién me va a suministrar todo lo que yo voy a requerir para el proceso de explotación. Tengo definido un impacto ambiental y social. Tengo todos los permisos, la licencia y el plan de cierre. Ahí yo digo, mira, tengo una reserva aprobada. Yo le digo al cliente, mira, ya yo tengo cubierto todo, no vamos a tener ningún problema. Y de lo que tú inviertas acá, vas a recuperar eso. Entonces, allí es que si hablamos de reservas minerales y su proceso de categorización. Vean que son etapas que van cubriendo y van definiendo su proceso de, vamos a decir, de fase transformadora. Transformamos los recursos a reserva. Entonces seguimos. Vamos a verlo un poco con un esquema más general acá. Mucho a lo mejor vimos anteriormente, pero aquí vamos a verlo más esquemático. ¿Qué es una reserva probable? Vamos a comenzar con la reserva probable. Es la parte económicamente explotable de un recurso mineral indicado y en algunas circunstancias un recurso mineral medido. Incluye los materiales de dilución y tolerancia por pérdida que pueden producirse cuando se explota el material. Se han realizado evaluaciones apropiadas, se pueden incluir estudios de factibilidad e incluso la consideración de factores modificadores razonablemente asumidos de minería, metalúrgico, económico, de mercado, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. Esta evaluación demuestra a la fecha en que se presenta el informe que la extracción podría justificarse razonablemente. Las reservas probables cubren ciertamente muchas partes de un proyecto. Entonces, bueno, vemos el modelo geológico, este cubo azul completo. Y cuando vemos, hay un modelo de planificación in situ. ¿Qué pasa con ese modelo de planificación in situ? Como le estaba diciendo, nuestros compañeros geólogos ya definen su modelo geológico de recursos, pero cuando hay el estudio de cómo se va a extraer ese recurso allí, se define
se tiene que planificar un modelo de extracción, un modelo en el cual se va a sacar una cantidad de material que no se puede sacar todo, por los diferentes elementos que le estaba explicando, método de explotación, cantidad de material que se puede diluir. Entonces, ahí va disminuyendo la cantidad de material. Eso lo vamos calculando los ingenieros de mina. Entonces, vamos a un modelo de planificación diluido. El criterio de dilución, qué factores hay alrededor que hacen que mi material vaya a diluirse. Entonces, límites técnicos de explotación, el método de explotación va a ir sacando una cantidad de material que tenemos que dejar. Fíjate que de todo este cubo, cuando ya definimos un método de explotación, ya no podemos extraer todo el material. Parte de ese material tiene que quedar allí. Se han ido optimizando los métodos de explotación, sustituyendo, teniendo otras alternativas, con lo cual las áreas que nosotros vamos dejando posteriormente van a ser recuperadas. Todo es aplicable, pero en el proceso inicial va ocurriendo esta etapa. Entonces se va optimizando. Ya se va optimizando. ¿Qué ocurre en la optimización? Ya en la optimización hay una estrategia de consumo de la reserva. En esa estrategia de consumo de la reserva, primero vamos a terminar de definir qué es una reserva probada. Es la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido. Incluye los materiales de dilución, tolerancia por pérdida que se pueden producir cuando se explota el material. Se han realizado evaluaciones apropiadas que pueden incluir estudios de factibilidad e incluye la consideración de modificaciones por los factores asumidos en minería, fehacientemente asumidos en minería metalúrgico, económico, de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran a la fecha que se publica el informe que la extracción podría justificarse razonablemente y con toda certeza. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una estrategia de consumo de reserva, aquí influye mucho los factores externos de mercado. Ahí realmente en la mina ya tú tienes un modelo geológico definido, pero vamos a hacerlo así, un escenario. Llega un momento que el precio del cobre o del oro bajó. Entonces, tu modelo geológico o tu método de explotación, tú tienes que ir ajustándolo en función a zonas y si la proyección del tiempo en el cual la baja del precio no te da para cubrir tus costos operativos, tú tienes que empezar a diseñar estrategias en las cuales tu método de explotación se va a ajustar a las zonas que el yacimiento te va a proporcionar áreas con las leyes o con los tenores que te van a garantizar que el mineral que va a salir de allí se va a recuperar y va a tener una producción estimada que va a cubrir tus costos operativos y van a generar una ganancia aceptable para cumplir, por lo menos en el caso de empresas que se cotizan, con los dividendos que tengas que corresponden a tu accionista o que te hayas comprometido. Entonces, la mina se va ajustando, se va ajustando, se va ajustando. Lo excepcional es aprovechar todo el yacimiento al máximo. Más la estrategia en un momento dado, el negocio te obliga a ir ajustándote y optimizando tu proyecto. Eso aplica en minas subterráneas, minas cielo abierto. Entonces, hay una secuencia de explotación que va a obedecer y se van a atacar diferentes zonas. Y allí ya se define un plan minero. Eso ahí incluye también los procesos de recuperación de plantas con su plan minero. Espero que hasta acá hayan captado la idea. Como le digo, cualquier cosa pueden dejar su comentario ahí abajo. Estaremos respondiendo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, todas son bienvenidas. Entonces, continuamos. Y bueno, hasta aquí creo que se puede definir básicamente cómo se va transformando o definiendo un recurso mineral. Espero que le haya servido de ayuda, de conocimiento extra. Me gusta mucho cómo se ve este modelo geológico. Este modelo geológico es una mina que está compuesta de cromo,
Y bueno, vemos acá las perforaciones. Como se ven, esta parte de acá es el área de superficie, van bajando las perforaciones, van cortando el yacimiento, y a medida que ellos han cortado, fueron modelando cómo es el cuerpo dentro de la Tierra. Entonces, estamos a su disposición. Cualquier comentario, dejan en el cajetín. Los invito a suscribirse al canal, Aprendiendo de Minería. Y bueno, hasta acá lo que es la clase de hoy. Muchísimas gracias.